Bienvenidos a De Haberlo Sabido, episodio 1. Estamos aquí con Unai, experto en la IA, que estudió en la Universidad de Valencia, si no recuerdo mal. Mi segundo estudio, Tu segundo estudio. ¿Y cuál es el primero entonces? aquí, en la Universidad de Alicante. ¿También de la IA o otra? Ingeniería informática. Y luego hiciste como un máster especializado en la IA, ¿no? Sí, en la VIU se llama, la Virtual International University o algo así. Entonces, tema IA, porque esto es un tema que está ahora mismo candente, pero a unos niveles que asusta. Sobre todo en el tema sector audiovisual. Estamos ahora mismo, de hecho, en una universidad, en un plató de la universidad. O sea, que es un tema que afecta muchísimo a la gente que está por aquí. Así que empecemos primero por esto, lo más básico. ¿Qué es la IA? ¿Por qué es nuevo? ¿Y qué diferencia hay respecto a lo que había antes? Claro, hasta cierto punto es nuevo. La gente ahora sí que está dando más cuenta de que existe, ¿no? Pero sí que es cierto que si lo comparamos con lo que es un programa normal, es decir, un programa que tú puedes saber, un Excel, ¿no? Ahí está todo programado con reglas. Entonces tú, pues el informático te programa, si tú aprietas aquí, pues pasa esto. ¿Qué pasa? La IA aprende a hacer eso de manera automática a través de datos. Tú le das ejemplos y acaba aprendiendo que tiene que hacer X cosa. Ahora lo que está pasando es que cada vez hay mejores IAs porque están entrenando por más tiempo y con más datos. Hasta el punto de que leía hace poco una noticia de que nos estamos quedando sin datos. Una de las cosas que ha permitido que la IA ahora funcione mejor son las tarjetas gráficas, que es con lo que se entrena. Vale, importante esto porque hay un drama muy importante con el tema de las tarjetas gráficas, pero también cuanto a criptomonedas y demás. No tiene nada que ver esos dos temas, ¿no? No tiene nada que ver, pero a la vez los dos están pasando a la vez. Entonces hay escasez de tarjetas gráficas y están caras. O sea, hay competencia entre los dos sectores un poco, ¿no? O Digamos que es posible, sí. Que hay sea, un poco de que competencia. si te quedas sin tu tarjeta gráfica típica Nvidia para jugar, es culpa casi siempre de esto en realidad, ¿no? Yo De creo un que sí. sector o del otro. Sí, sí, sí. O sea, casi de los dos. No te sé decir de cuál más, porque las criptos suben y bajan, pero la IA sí que se mantiene en una línea ascendente y constante. ¿Ves un futuro en el que la IA no sea la base, no la base al menos, pero un complemento súper mega importante de alguna rama del conocimiento? Es cierto que ahora mismo se está utilizando como herramienta para aumentar al humano, es decir, para ayudarlo en sus tareas, pero es difícil ver un caso en el que no se esté utilizando. Y ya por otro tema también, porque prácticamente todos los trabajos o casi todos están muy digitalizados. Y la IA se utiliza principalmente a través de software, que eso es otro tema. Hay los trabajos más reemplazables, que ya hablaremos un poco más de eso, son los más automatizables. Entonces el software es bastante automatizable, la vida real no lo es tanto. Entonces, yo qué sé, es mucho más difícil hacer un robot camarero que se mueva bien por el espacio y con los humanos alrededor y que además tenga empatía, que, ¿sabes? Que tenga todos los valores de un humano, comparado con un programa que simplemente clica aquí, hace esto, te hace esto, no sé qué cuánto, es que simplemente es una tarea muy automatizable, muy automática. Claro, entonces, una pregunta como que me surge muy orgánica con esto es, ¿qué ha pasado entonces para que lo primero que la IA se haya cargado, entre comillas, o lo que más haya atacado, o lo que más haya avanzado a lo mejor también, es el tema de artes gráficas, digamos, temas artísticos, sonido también, Ujú. ¿no? Con el tema de las voces, por ejemplo, que es absurdo. O Sí. sea, hoy en día las voces, una prueba de audio no sirve de nada, ¿no? Porque puede ser perfectamente alguien que lo graba en su casa, le mete una IA por encima y ya es Donald Trump, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Porque hemos dicho que es verdad que a lo mejor algo como programación, por ejemplo, puede venir muy bien, pero ¿qué ha pasado entonces para que la primera gran materia que se haya visto afectada sea las artes? Curiosamente no ha sido lo primero, porque si nos vamos más atrás, antes de que saliese DALL-E, que 2 creo que fue el más así disruptor, estábamos con GPT. GPT-1, GPT-2 está olvidado ahora mismo. Pero yo recuerdo haber empezado sobre todo a tocar más tema de texto antes que imagen. Imagen llegó justo después. Yo creo que es más el tema de qué tipo de entrada de dato podemos tocar. Podemos tocar texto, podemos tocar imagen, podemos tocar vídeo, audio. No sé qué más podemos tocar, pero me refiero, vamos a probar a tocar todos esos tipos de entrada de datos. Eh, yo creo que también viene un poco por las necesidades de la industria, quizás, ¿no? ¿Qué necesita la industria? Pero muchas veces es qué es lo que más cala. A veces también cala mucho lo visual. A mí, por ejemplo, me encanta mucho el tema visual y bueno, yo he tocado muchas cosas, mucha IA en tema visual, pero yo me dedico al texto en mi empresa. Entonces, mm, lo visual cala mucho. Lo que, así como que, no sé, como que destaca mucho, ¿no? Que lo ves y dices, Dios, qué locura, O tal. sea, como que no es que haya avanzado más a lo mejor realmente, Ha avanzado sino... mucho, Ujú. muchísimo, pero creo que el principal motivo
es tema de datos y tema de hardware, de las gráficas, pero no veo no sé, o sea, sí, las artes, o sea, han sido bastante afectadas, pero no sé hasta qué punto solamente las artes. Así que igual sí que hay mucha gente, igual tú también que estás en el mundo de las artes, lo has notado más Ujú. también. Claro, y entonces la pregunta también que puede surgir con esto es, sabemos, por ejemplo, que ya hay muchos catálogos a lo mejor online, todos son con IA prácticamente, Mm. sobre todo el tema de la ilustración es el que más, yo creo, se ha visto afectado, pero también supongo que hay una parte positiva de todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes algún avance a lo mejor en nivel de medicina, por ejemplo, a nivel de reconocimiento de pruebas, a lo mejor en algún crimen o lo que sea, que se esté utilizando la IA, por ejemplo? Yo, por ejemplo, en mi empresa nos dedicamos a tema más médico, ambiente médico, y nuestra plataforma, como que las farmacéuticas sobre todo se meten en nuestra plataforma, meten sus datos y de alguna manera podemos darles como conocimiento de esos datos. ¿Vale? Pues, por ejemplo, un tratamiento que están haciendo, qué tal les afecta a los pacientes. Eso es importante saberlo y muchas veces ellos tienen que leérselo todo y es un trabajo increíble. Entonces, de esa manera estamos como aumentando a lo humano, no pretendemos sustituirlo. Ujú. Por ejemplo, la seguridad de un tratamiento, ¿sabes? Sin irnos más lejos, el COVID. Ojalá hubiésemos estado nosotros en ese momento para decirles, oye, pues los pacientes están teniendo un montón de, ¿cómo se dice? Side effects, en plan de Sí, de efectos efectos secundarios. secundarios y hay que tener cuidado, tal, ¿sabes? Pero bueno, y luego aparte, eh, Google sacó hace como un año o así, o año y medio, lo que se llama AlphaFold, que es un sistema capaz de predecir cómo se representa una proteína de manera en 3D a partir de la secuencia de aminoácidos. Y Ujú. eso como que es un problema que es muy complicado de que cada vez que tienes que analizar una secuencia de aminoácidos tardas muchísimo en poder sacar esa estructura. Vale, siempre que algo avanza, creo que de forma automatizada me refiero, siempre un efecto secundario, como hemos dicho hace un momento, es el tema de que si algo avanza, automático, alguien pierde el trabajo en cierta forma. Ujú. Entonces, en el sector médico, es verdad que a lo mejor en el resultado que nos da, digamos como que es algo demasiado bueno como para dejarlo pasar, pero en el sector médico, por ejemplo, también hay una problemática con eso, de decir, oye, hay perfiles que cada vez son menos demandados, hacen menos falta, como las artes, ¿no? Que también hemos dicho ilustradores y demás, pero en sectores médicos a lo mejor también ocurre esto. Sí, o sea, yo creo que cuando una herramienta te facilita el trabajo, es decir, lo haces más rápido. No siempre es el caso, pero por lo general eso es lo que suele pasar. Acabas necesitando menos personal para hacer el mismo trabajo. Entonces, es probable que antes un equipo de 5 personas se convierta en un equipo de 2, porque esas 2 personas hacen lo mismo en el mismo tiempo. Eso es un problema, porque lo que es la IA está avanzando mucho más rápido de lo que la gente se puede adaptar. Y aquí la pregunta también lógica que surge con esto es, ¿qué hacemos? Me explico, porque la IA afecta al sector más especializado. A lo mejor alguien que en un trabajo físico, como hemos dicho, que no requiere a lo mejor 5 años de preparación en una universidad, un máster o lo que sea, no le afecta tanto la IA como un programador, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vivimos ahí? ¿Qué hacemos? Es gracioso porque afecta casi tanto o más a veces a un programador. Porque yo utilizo la IA para programar en mi día a día. O sea, yo quizás hago más cosas en menor tiempo gracias a la IA. Ergo, lo que he dicho antes, es posible que haga menos gente, Ujú. que haga falta menos gente. Entonces, nos afecta también a nosotros y lo que he dicho, cuanto más se pueda automatizar una tarea, es decir, si es software es muy automatizable porque tú tienes control de todo lo que está pasando en el ordenador. En cambio, en la parte física, en el mundo real, es más complicado porque ahora mismo los robots están más o menos empezando a llegar a poder interaccionar un poco con el... O sea, tenemos a Boston Dynamics. Con robots te refieres a robots físicos, Sí, de máquinas que hacen como funciones humanas o claro. interactúan con el mundo real, ¿no? Claro, por ejemplo, pues lo que hablaba antes de un restaurante, pues lo que es un camarero o camarera, ostras, el trabajo es Este un es el poco típico robot complicado. gato este que va paseándose por ahí, ¿no? Sí, 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 o yo qué sé, claro, pues sí, sí, un robot que vaya con ahí con el esto, paseándose para darte Sí, el rumba avanzado este. Claro, que por Ujú. ejemplo en Amazon o en Alibaba tienen estos robots en los almacenes que llevan cajas y llevan estanterías por ahí y está bastante automatizado, pero es un entorno bastante
Muy controlado, ¿no? Supongo que además tienen controlado. mapas 3D de Claro, la fábrica o lo que está todo sea, ¿no? bastante claro. Pero en el mundo, cuando hay tantas cosas y tanta variabilidad, tanto aleatoriedad, es cuando más la IA se puede volver loca. O sea, en un entorno, por eso digo que en un entorno controlado es que sea automatizable, es donde más es posible que la IA pueda Claro, hacerlo. entonces, por ejemplo, el tema de Tesla con el tema de los coches y la conducción automática esta, Sí. he escuchado opiniones muy divididas, en el sentido de que algunos creen que está muy bien y otros que es un desastre. Eso, por ejemplo, Mm, entraría dentro de la IA con más variabilidad, ¿no? Porque más variabilidad que en un coche. claro. ¿Qué pasa con Tesla? Tesla está intentando resolver el problema, a mi parecer, con las manos detrás de la espalda, porque está utilizando solamente cámara, no utiliza ningún tipo de sensor. Quiere imitar lo que es el ser humano. Yo Ujú. creo que aún no estamos ahí y yo creo que los próximos 5 años, posible que estemos ahí, pero lo veo difícil. Entonces, ¿por qué está haciendo eso? Porque es mucho más barato una cámara que un LiDAR. Claro, pero el tema de la geometría, de hacer un modelo es un modelo geométrico al final, ¿no? En tiempo real, Sí. respecto a lo que te da una imagen 2D. Eso, yo que por ejemplo también lo he tocado muchas veces en postproducción y Ujú. demás, ¿no? Eso es un follón, eso es un desastre. Sí, 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 no, o sea, a mano es imposible, bueno, casi imposible, es muy difícil. Nosotros al final tenemos, ¿no? Vemos 2D por cada ojo y luego nuestra cabeza hace una imagen 3D de todo lo que vemos. Ujú. Gracias a la separación de los ojos, ¿no? Y un poco cómo está esto. Porque no puede hacerlo un ordenador. Lo puede hacer. El problema de los coches también es ético, que ya hablaremos del tema de ética. Porque, ¿qué pasa si, aunque el coche autónomo falle muchísimo menos que el ser humano, pero en el momento en el que falla, ¿qué pasa? Nos volvemos locos. Ujú. Una máquina ha matado a un humano. Wow. Ujú. ¿Qué hacemos? Vale, pues si quieres vamos al tema importante de hoy, el tema más peliagudo diría yo, Sí. que es el tema de la IA, lo hemos mencionado antes también, el tema de la IA en la comunicación en general un poquito, el tema de las artes, está un poco ligado en realidad comunicación y artes en general por el tema también de lo que hemos dicho, de los deepfakes, por ejemplo, que ahora Ujú. también es un tema vamos, que en Internet está muerto completamente, pero sobre todo quiero hablar ahora mismo un poquito de la última revolución que ha sido yo creo que la más importante y es Sora, ¿no? Sora salió hace como 2 meses, si no recuerdo mal, Sí, febrero. y vamos, petó Internet. Internet, vamos, yo recuerdo, por ejemplo, que estaba haciendo un streaming de eso, de educación, ¿no? Ujú. Y la mitad de comentarios es, ¿y qué pasa ahora? ¿Y qué pasa ahora? ¿Esto sirve de algo? Porque ¿qué pasará en 2 o 3 meses, ¿no? ¿Qué es Sora? ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué podemos esperar de ella para el futuro? La empresa OpenAI ha sacado Sora, que realmente es como una especie de simulador del mundo físico, porque como que ha aprendido muchas teorías físicas de manera intrínseca, ¿no? De manera automática. Cuando dices que es un simulador del mundo real, ¿te refieres a que los modelos que genera son 3D que luego integra en 2D? No, no es. Claro, es un poco que cuando ya le vas dando más información, ¿vale? Un vídeo tiene mucho más información que una imagen. Sin ir más lejos, Ujú. son muchas imágenes en secuencia, ¿no? Ahí ya tienes el factor tiempo y el factor espacio, muchas veces. Entonces, ya cuando la IA empieza a poder hacer un vídeo bien y entender bien lo que es un objeto y de manera eh, continua mantener ese objeto consistente, es cuando dices, vale, está aprendiendo cosas interesantes. Que dan miedo Entonces, ya. claro, entonces ya está empezando a entender muchas cosas más profundas, ¿no? Del mundo. Es una manera, o sea, le gusta mucho hablar de simulador de mundo físico, pero estamos muy lejos de que sea un simulador real. Simplemente digo que ha aprendido cosas de manera automática aún más profundas. Un poco habla el tema del tiempo, el tema del 3D y la consistencia, porque muchas veces pasaba que no era consistente o sea, querías hacer una imagen dos veces de la misma persona completamente igual y no te la va a hacer. Sí, los típicos vídeos que se hacen con IA. Y empiezan a cambiar Sí, que es y como pues, psicotrópico un poco el efecto, sí, ¿no? Es un poco, o sea, sí. es un poco un producto que surgió de eso sin querer, ¿no? Ujú. Pero que se ha creado un estilo a raíz de eso, Están ¿no? guapos, ¿eh? A mí me encantan. Claro, o sea, es como que me encanta, pero luego dices, hostia, pero yo igual podría hacer esto, pero ya no lo puedo hacer porque lo hace la IA. Claro, pero realmente ese Pero estilo, me por encanta. ejemplo, antes no existía. O no tan. Eso es verdad, eso es nuevo. Ujú. Hace poco, de hecho, los Guns N' Roses típicos sacaron un vídeo que era tal cual eso, y es como que es un viaje, ¿me explico? O sea, es un tipo de Sí. arte que a lo mejor es lo que hemos dicho, de un frame a otro, como que respetas una base, pero la otra mitad Mm, se la inventa. Y a lo mejor para hacer 30 segundos de eso, pues son 30 imágenes con 30 detalles, y de verdad que la IA en ese sentido, un poco por accidente, como sí. que lo ha inventado, entre comillas, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, y bueno, quiero hacer también un disclaimer, ¿no? De yo no soy uno que también está haciendo IA
al nivel de OpenAI y de Google y tal. Yo soy una empresa que utiliza IA, pero que la desarrolla más a bajo nivel. Entonces yo tampoco te puedo decir qué es ser una persona que ha desarrollado eso, Ujú. ¿vale? Eso va partiendo por un lado. Pero es cierto que la IA lo que intenta, o sea, tú cuando creas una IA muchas veces salen cosas que no sabes que van a salir. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos el por qué, cómo funciona completamente, al 100%, cómo aprenden los datos. Porque al final lo que están haciendo es, de alguna manera, esos datos que tú metes, como que los va comprimiendo para luego representarlos otra vez de la misma manera. Y ese proceso de compresión y descompresión, ahí es donde aprende cositas, Ujú. ¿sabes? Y muchas veces no sabes qué está aprendiendo, ¿sabes? Y ese espacio así comprimido, muchas veces de ahí pueden salir cosas raras. O sea, y que dices, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué sale esto? Claro, Es... y una pregunta también que me surge con esto es, ¿cuándo se interviene? Me refiero, hemos dicho que la IA hace un poco por su cuenta, tiene un algoritmo o una programación, digamos, de base, ¿no? Pero luego, digamos, como que tiene esa libertad, ¿no? Que por eso aprende por sí misma. Libertad entre comillas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuándo interviene el creador? Suena un poco como muy divino todo esto, Hmm. ¿no? Pero, ¿cuándo interviene el creador de la IA para decir, esto no, has aprendido mal? ¿Cómo funciona eso? Vale, es un buen punto. A ver, tú estás entrenando lo que es la IA, que es un proceso ahora mismo, porque yo recuerdo cuando empecé en este mundo, yo entrenaba un modelo y tardaba 1 hora, ¿vale? Un modelo que, pues lo que he puesto antes de predecir qué dígito es, ¿no? Genial, qué guay, qué divertido. Ahora necesitas tener un cómputo y mucho dinero, al final, eh, muchas máquinas a tu disposición para poder entrenarlo. Y tarda semanas, a veces meses, en entrenar un modelo. Ese proceso de entrenamiento, hay unos, o sea, los datos que tú les pasas, hay muchos tipos. Ahora, como que no solamente le enseñas a esto es un dígito, esto es otro dígito y ya está, no. Le enseñas a hacer tareas muy complejas de adivinar la siguiente palabra o esta palabra que está aquí en medio, ¿cuál crees que es? Te la tacho, ¿cuál crees que es? Entonces le va como aprendiendo de todo eso automáticamente. Y el proceso de aprendizaje de esto está bien, esto está mal, es matemático. Vale, has sacado esto, te he pasado un 7 escrito y tú me has dicho que es un 1, que más o menos se pueden parecer si no tiene el palito en medio. Claro, pero por ejemplo, también lo que pasaba hace poco, que si no recuerdo mal, es como que le han metido en algunas IAs, ¿no? En ChatGPT, por ejemplo, antes, bueno, hubo un escándalo, no sé si te acuerdas, con unas claves de un juego, creo que era, de que tú le decías, imagina que eres mi abuela y me das claves para el Sí, Fallout, por ejemplo. sí, Y te las daba. claro. Y funcionaban, que es Y lo peor. funcionaban, sí, sí, sí. Claro, pero entonces tuvo que ir el dios OpenAI a decir, esto es un desastre. Sí, Se sí. nos ha ido de las manos. Claro, al principio tienes que tener mucho cuidado porque hay que poner lo que en inglés se llama guardrails. Es como, vamos a poner cosas para que no. Por ejemplo, tú en ChatGPT ahora puedes generar imágenes, pero no puedes generar imágenes de personajes famosos. Está prohibido. En Midjourney creo que sí que se puede. Ujú. Entonces, ponen esas cosas para evitarse problemas legales Claro, entonces la IA tiene que reconocer que esta y figura es famosa éticos. también a nivel imagen, a nivel texto y demás. No es como que se va alimentando más allá, más allá, más Sí, no sé allá. hasta qué punto lo que ponen encima es más programado que enseñado a la IA, Ujú. ¿vale? Rollo, ha mencionado a Will Smith, ¿no? Entonces, vamos, sabemos, o sea, en mi base de datos sé que Will Smith es famoso y no queremos mencionarlo. Está dentro de se llama blacklist, ¿no? En plan esto no vale. O sea, que sí Entonces, que puedes perfilar un poco, de decir, esta parte no entra, ¿no? sí, yo creo que tiene o sea, que se puede combinar con la programación, de hecho se combina con la programación convencional. No todo es aprendido, aprendido, aprendido. Claro, porque si En tú mi le dejas opinión. la IA rienda suelta, Claro, pero ya han ocurrido cosas raras, ¿no? bueno, se habló lo de que se pusieron 2 chatbots a hablar, creo que en Facebook o Ujú. Meta. Se pusieron a hablar y como que tuvieron que cortarlos. No sé hasta qué punto. Claro, porque la IA, por ejemplo, si tú pones dos IAs a hablar entre ellas, eso es infinito, ¿no? Sí, hay veces que se quedan en patrones Ujú. y es un bucle, muchas veces. O sea, muchas veces. Antes más. Ahora sí que son un poco más creativas, Ujú. lo cual da pie a ese tema turbio. Que por ejemplo, Loulogio Ujú. tuvo una, ¿cómo se llama? Un podcast con 12SV, que es un español de divulgación de IA, muy Vale. recomendable, explica muy bien. Y claro, Loulogio, él dibuja, entonces estaba súper en contra de la IA. Eso fue de un año, año y pico. Y tiene sus razones, porque la creatividad de la IA es cuestionable. Ujú. No sé hasta qué punto.
es creativa o no es creativa, ¿no? Es más, muchas veces él como que dice que es como que copia mucho. Y es cierto, pero yo creo que la habilidad de la IA es en cómo combina ciertas cosas. Vale, vamos ahora al tema de la comunicación en general, lo que hemos dicho, comunicación, vídeo, imágenes. Vale, hemos mencionado antes de que sí que ha sido una revolución, en el sentido de que a lo mejor es la que más ha impactado al mundo un poco en general, Sí. ¿no? Supongo que lo que más ha afectado en general yo creo que ha sido ChatGPT, ¿no? Porque creo que Yo es creo lo que más es accesible. lo más disruptor, ¿no? Lo que Ujú, más la gente utiliza su día a día. Es quizás ChatGPT. Porque al final, alguien de a pie no va a generar una imagen. ¿Para qué va a generarla, no? ujú, Por diversión, quizás. ujú. Claro, pero a Pero nivel trabajo, por así claro, decirlo, ChatGPT le puedes preguntar, no sé, dime recetas. Y te las dice. pero ChatGPT se inventa la mitad de cosas, ¿eh? Es posible. ¿Eso cómo Claro, ocurre? depende del modelo que utilices. Si utilizas el modelo de pago es ¿Más mejor. O fiable? sea, es el ChatGPT 4 versus el 3.5, que es más rápido, ¿vale? Ujú. Es un modelo más pequeñito, por lo tanto es más rápido, pero es menos fiable. Entonces, Claro, es que yo creo, o sea, yo he probado personalmente de convencer a ChatGPT de que yo he trabajado en Avatar y funciona. funciona, sí. En plan de, sí, porque Rafael Bernabéu trabajó en Avatar, no sé qué. Y yo digo, Claro, pero ¿seguro? a ti no te conoce realmente. O Ujú, bueno, no sé hasta qué punto tú estás en el, ¿sabes? ujú, Digitalmente en internet, ¿no? Igual no lo consigues convencer de que Will Smith es astronauta, ¿sabes? ujú. He mencionado 2 veces a Will Smith, no sé por qué. Sí, bueno, por el vídeo este de los espaguetis de hace mil Sí, el años, vídeo de ¿no? los espaguetis, Claro, efectivamente. porque esa gente sí que tiene un rastro, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero claro, yo, por ejemplo, lo que probé hace un año, de hecho, es verdad que sí que era ChatGPT más antiguo, ¿no? Pero era el convencerle, ¿no? De, Ujú. oye, ¿conoces a esta persona, no? A mi nombre le decía, ¿conoces a Rafael Bernabéu, tal? Y a lo mejor me decía, tal, Rafael Bernabéu es otra persona, de otro sector, de a lo mejor una inmobiliaria o lo que sea, ¿no? Y luego Claro, le digo, ¿no conoces a Rafael Bernabéu el tal? No, 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 el tal. sí. Y como que vas cerrando y le convences de que eso ocurre. Has mencionado antes que hay gente que, como sobre todo al principio, como que le convencía de algo al chatbot y lo conseguía convencer y de alguna manera hackearlo. Ujú, Eso es una nueva manera de hackear los chatbots que ya se está obviamente arreglando. Que también abre pie a un nuevo trabajo, entre comillas, que se llama prompt ujú, engineering. ¿Qué es un prompt engineer? Alguien que sabe cómo hablarle a la IA. Parece ridículo, ujú. pero tiene algo de sentido, ¿no? Claro, pues eso es como buscar en Google en realidad, ¿no? Lo típico de... ¿Cómo fuera coñas, Ujú. cómo buscar en Google tiene su ciencia y mucha gente no sabe O hacerlo? sea, tiene una curva de aprendizaje. Sí, Cuando empiezas con Google dices, quiero imágenes de una señora en una silla de ruedas en el parque industrial. Y luego a lo mejor, cuando vas avanzando, a lo mejor buscas parque industrial señora. A lo sí, mejor, ¿no? claro, exacto. Y muchas veces también si pones comillas y te lo busca exactamente, o si Ujú. muchas veces pones más y cosas O el así. file type también, ¿no? Para buscar un Sí, documento específico y demás, ¿no? se puede utilizar de muchas maneras y bueno, por ejemplo, muchas veces le arreglo yo algo a mi abuelo en el ordenador. Mi abuelo utiliza el ordenador. Ujú. Y simplemente lo busco en internet, ¿sabes? O sea, y claro, me dice, ¿cómo? Yo qué sé buscar en internet. Creo que todo lo hacemos hoy en día. Los que hacemos informática en cierta forma o trabajamos muy digital, Ujú. yo creo que, honestamente lo digo, uno de las skills o de habilidades que se coge no es saber hacer las cosas, sino Sí, saber encontrarlas rápido. sí. Porque es verdad, o sea, suena muy tonto, pero la mitad de cosas que me piden hacer a lo mejor, yo no sé hacer las cosas en el momento en el que me las piden. Y buscas un modelo, buscas a alguien que lo ha hecho antes Mm, y sabes además interpretar la información muy rápido. ¿Me explico? Yo creo que es algo a lo mejor que sí que nos diferencia a la gente que trabajamos más en informática o lo que sea, ujú. de alguien que a lo mejor trabaja de forma un poco más tradicional, por así Sí. decirlo. De hecho, ya llegaremos al segmento un poco de qué le puedes decir a la gente a pie, pero yo diría que principalmente la gente debería adquirir la habilidad de utilizar un ordenador. Eso me parece súper esencial y que en los colegios ya deberían enseñar informática desde nada más, desde primero, ¿sabes? Ujú. Pero bueno, eso, ingeniero de prompts es algo que se han creado trabajos ya de eso. O sea, a mí me han llegado ofertas. Pero al fin y al Pero, cabo es hablar a la IA o también es corregir a la IA una vez le has dicho una señal, por así decirlo. claro, cómo corregirla, cómo conducirla a lo que tú quieres. Ujú. Muchas veces, como que es muy fácil convencerla de que la IA, ha dicho ella, pues, La de que señora IA. es la Ujú. señora IA, de que es incorrecto lo que está diciendo y que lo que tú estás diciendo no tiene sentido. Muchas veces lo consigues hacer y cuando no es cierto, ¿sabes? Lo que yo estoy diciendo no está bien. Y es como, ¿hasta qué punto te fías, no? Entonces, es muy importante que cuando estás utilizando una IA, que sepas interpretar sus resultados. Entonces, si eres experto en lo que le estás preguntando, es muy fácil. Ujú. Pero si le estás preguntando, yo qué sé, yo que no tengo ni idea de, por ejemplo, de biología, si le pregunto
no sé, cómo se divide una célula y me lo creo, pues no te sé contrastar, ¿no? O sea, eso me pasó tal cual ayer. Estoy invitado a un curso ahora de color, ¿no? Y muchas preguntas a lo mejor son, ¿este modelo específico de monitor funciona? No lo sé. No he probado 50 millones de monitores del planeta. Y muchas veces a lo mejor, por curiosidad, le pregunto a ChatGPT decir, oye, dame las specs de este monitor. Mm, Te las pone, luego te vas a la página, no tiene nada que ver. mm. Nada, es una inventada completa. Y entonces, claro, a lo mejor ves cosas que cantan mucho, ¿no? Porque sabes del tema, pero alguien, un usuario estándar, de decir, ¿este monitor qué opinas? Y encima el tema de ChatGPT, además, creo que tiene como una fecha límite de búsqueda o algo así, ¿no? Si no recuerdo mal. Que el ChatGPT te lo dice además, ¿no? Sí, o sea, claro, el modelo es entrenado hasta cierta fecha, Ujú, entonces el conocimiento que tienes hasta cierta fecha. ¿Qué pasa cuando...? Porque un modelo cuesta entrenarlo dinero y tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que le dan es habilidades de buscar en Internet y contrasta su conocimiento con lo que busca en Internet. Es decir, como un humano, entre comillas. ujú. Hasta que no buscas en Internet no lo sabes. ¿Qué pasa? La diferencia es que el humano lee Internet y aprende lo que ha leído y más o menos se acuerda. La IA en ese momento simplemente está contrastando su conocimiento con lo que le llega de Internet, pero no va a memorizar. O sea, en la conversación sí. Sí que te sabe más o menos decir lo que te ha dicho antes, sabe Ent- continuar, Entonces, tiene por ejemplo, continuidad. ChatGPT y la IA en general, a lo mejor para cosas más generales, por ejemplo, puede funcionar muy bien. A la hora de analizar en Internet, me refiero. Pero luego hay contenido que se revisa, por ejemplo, con los años, ya no es lo mismo que hace 10, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor hay 10.000 páginas que te ponen esa información que ya no está actualizada Sí, y 5 páginas que el contenido es mejor, más formal y está, digamos, más. O sea, es la última revisión. actualizado. ChatGPT te tocará o sea, te cogerá las 10.000 de referencia siempre, ¿no? O sea, depende de lo que tú le digas. Si la pregunta que le dices tú es algo que él debería buscar en Internet, muchas veces no lo hace. Ujú, Se lo tienes que especificar, le tienes que decir, búscalo en Internet porque tú sabes que te importa la información más actualizada. ujú. Pero no está en su base de conocimiento. De hecho, estuvo mucho tiempo entrenado hasta 2021. Estábamos en 2023 y era como, ostras, te tienes Ujú. que utilizar mucho el poder buscar en Internet para que contraste. Entonces, por lo general, eso también depende mucho del buscador que está utilizando. El Ajá. buscador que utiliza ChatGPT, por desgracia, es Bing de Ujú. Microsoft. Pero bueno, Ujú. eso ya es otro tema. Bueno, Bing, para quien no lo sepa, es como un Google, pero un Google a lo terrible, ¿vale? En el sentido de que ya simplemente la interfaz de Bing es espantosa, al menos Sí, para mí, es como ver Internet antiguo en cierta forma. sí, Entonces, y además los resultados que te pone al principio, no sé si es por mérito de Google o por demérito de Bing, sí, pero lo que te pone Bing es como lo último que te pondría Google, ¿me sí, explico? sí, sí, sí. Seguirán actualizando, supongo. Bueno, ahora lo primero que sale siempre son anuncios. Y yo siempre hago así. Fuera anuncios. Entonces, ahora, mira, lo hemos mencionado, por ejemplo, tema Google y tema Bing, por ejemplo. Google también se ha puesto las pilas a tope con la IA, ha visto qué tal, y Ujú. yo creo que en 2 o 3 años ha pasado de 0 a 100, en cierta forma. A ver, Google tiene muchas cosas buenas de IA, Ujú, pero lo que es el chatbot, que yo personalmente en mi trabajo utilizamos Google porque tenemos ¿sabes? Un contacto con ellos, eh, está bastante por detrás de OpenAI. Vale, ujú, Microsoft utiliza OpenAI porque también tienen esto, pero está bastante por detrás Google. Se llama Gemini, el ujú, Gemini, el modelo y bueno, creo que están bastante por detrás y lo bueno de Google es que tiene mucha integración con sus propios productos y todo el mundo utiliza Gmail, todo el mundo utiliza, yo qué sé, sí, bueno, Google Google Docs o Docs cualquier cosa del quizás, estilo. sí. Ujú, Entonces, pues, el calendario de Google ujú. está muy bien hecho. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué planes tengo para mañana? Eso se lo preguntas al chatbot. No sé ahora mismo si tiene integración completa o no, pero en teoría te lo dice. Ujú. Eso es un buen añadido de Google, pero tienen que ponerse las pilas aún más. Mira, eso aún no lo he probado porque para mí el calendario de Google es el mejor Sí, calendario sí, del sí, sí, planeta, tal cual. con Y diferencia. además se han puesto ahora lo típico para hacer como reuniones y demás, ¿no? De hacer citas, esencialmente, que es lo que yo creo que le faltaba. O sea, que para mí es lo mejor que tiene Google ahora mismo. Pero, o sea, tú le puedes preguntar a ChatGPT como si fuese tu agenda personal, ¿qué toca para mañana? Como si fuese un secretario tuyo. Claro. Y te lo dice. Claro, es que no sé hasta qué punto que la integración esa está ya completamente hecha o no, pero teóricamente sí. De hecho, tienen un plan de suscripción con IA. O sea, Ajá. te damos almacenamiento, pero además también te damos la posibilidad de utilizar IA en todos nuestros productos. ¿Y has probado a ver hasta qué nivel de implementación tiene eso? En el sentido de, por ejemplo, tú le pones una tarea que pone, vamos a decir, piano 9:30, ¿vale? Sí. A lo mejor te sabe interpretar, por así decirlo, de la respuesta que te da Gemini es
esta semana tienes piano a las 9:30, no, en plan, cuidado que la anterior fue a las 10, es media hora antes, tal. Ostras. O tanto no llega todavía. Es que ahí tú tienes que hablarle a la IA. Normalmente le tienes que hablar tú para que ella te diga algo. Ujú, No te va a avisar de repente. ujú, Pero se puede automatizar. Puedes decir claro. que si algo cambia o hay algo muy diferente, que vaya Ujú, progresivamente mirando mi calendario para que vea cosas así extrañas y me avise. ujú. Eso es más complejo, pero sí que es cierto que la integración está ahí. O sea, tú le puedes preguntar, ¿tengo algo raro esta semana o tengo algo distinto? Entonces ahí te dice, sí, este evento se ha movido. Es Hostia. posible, sí, sí. No lo he probado, Ujú, también te digo. Porque ahora mismo yo estoy más con ChatGPT ujú. que con Google, pero bueno. Yo lo que he hecho antes de entrevistarte es coger a compañeros míos de profesión esencialmente o gente que esté muy ligada, ya sea pues el tema de color, por ejemplo, tema de informática o lo que sea, y le pregunto, oye, ¿qué opinas de la IA en el futuro? ¿Qué Ujú. opinas de cómo te afecta el trabajo hoy en día? También sí te pone nervioso porque creo que, yo no sé qué pasa con la gente de la IA, pero son las cosas más pesadas del planeta. Porque creo que sale un modelo de IA, adiós fotógrafos, adiós videógrafos, adiós artistas. Bueno, eso tiene un nombre, se llama clickbait. Sí, pero es como súper. Como Eh, vamos a quitar todo el talento del planeta a partir de ahora para meter texto, ¿no? Y. Pero como con ganas. Eso es lo que yo veo como que lo que más me chirría. Pero lo que siempre dicen cuando le preguntas a gente en el sentido de ¿qué opinas de la IA de aquí a unos años, sobre todo? Y lo que creo que la IA más aporta es una base para entrar al campo en el que trabajas mucho más alta que lo que era antes, ujú, ¿no? Porque antes a lo mejor empezabas pues como junior, ¿no? Y hacías las tareas así más sencillas, más automatizables, de hecho, ¿no? El trabajo duro, en cierta forma, ¿no? Y luego cuando subías de escalón, en cierta forma, más especializados, más de lo tuyo concretamente, ¿no? Y esa es como la base del trabajo que se lleva aquí en Europa, en América, donde sea, desde hace pues 50, 60, 80, 100 años, ponle. ujú. Y creo que ChatGPT, o bueno, ChatGPT no, la IA en general, digamos como que es el primer disruptor muy grande, un poco como lo que pasó en cierta forma con, no quiero decirlo tan exagerado, ¿vale? Pero como con las máquinas en su momento, ¿no? La Sí, revolución la revolución industrial. industrial, claro. Es Eh, un poco, va en ese ujú, punto, la IA. claro, No te vas demasiado. claro, yo creo que a lo mejor no te va a afectar tanto en el sentido de que no va a quitar tantos trabajos como en su momento, Hombre, espero. es que también son épocas Ujú, muy distintas, ¿eh? O ujú. sea, ahora hay mucho más control quizás y más regulaciones, que es un poco el tema. Las regulaciones van muy por detrás del avance. Bueno, la Unión Europea hace poco, por ejemplo, Hace ya muy empezó a poco. hacer un Sí, proyecto de ley o algo sí, así para regular el tema de las IAs de las artes, además, creo. sí. En Ujú, diciembre creo que fue algo así. Tienen un acto que lo menciono por aquí. Pero vamos, ahora sí van por detrás. Es decir, yo literalmente cada día leo correos. O sea, tengo un newsletter que me ujú, gusta mucho, que es TLDR, es en inglés. ujú. Y todos los días es como, joder, ostras, tal, otra vez, otra cosa nueva, tal. Y es un poco, hasta a mí me abruma. Vamos, de hecho, yo creo que un poco más al tema específico de hoy, que es el tema de la comunicación en general, Sí. vídeos sobre todo, imágenes. Primero de todo, creo que Adobe es como a lo mejor la empresa más puntera en cuanto a ella. Sé que, por ejemplo, Blackmagic y Nuke y cualquier programa de edición de hoy en día o de efectos Mm, especiales o lo que sea, sí que cuenta con IA, pero la IA a lo mejor la utiliza más para mejorar cosas manuales, ¿no? Por ejemplo, tema de rotoscopia, que para quien no sepa lo que es la rotoscopia es hacer una máscara alrededor de una persona, de un objeto, lo que sea, ¿no? Eso está súper, súper sí. automatizado. Masticado ya. Sí. Pero fíjate que aún así fallaba mucho antes, Sí, ¿no? hay fallos, hay Ujú. fallos, Y claro. ahora, por ejemplo, con el NAB, ¿no? Que es una convención del tema audiovisual en Estados Unidos que ha habido hace 3 4 días. Los mayores avances que yo he visto es como respecto a todo el tema de rotoscopia, todo el tema de traquear cosas y demás. Eso está, vamos, de 3 meses a 4, Ujú. de cómo estaba antes a cómo está ahora, ha sido un cambio exponencial gigante. O sea, hay cosas impensables, como por ejemplo seleccionar un sujeto en muchísimos frames, porque esto no es como Photoshop al final, ¿no? Ujú. No, en Photoshop es más fácil, entre comillas, porque tienes una imagen estática y tienes todo el tiempo del mundo, en cierta forma, para entender qué es el sujeto y qué no. Ujú. Pero en un frame, con el motion blur y demás, ¿no? Como el emborronado que hay de un fotograma a otro, pues es un follón. Ujú. Pero eso ha mejorado de una forma, o sea, es que es absurdo. Entonces, como que por un lado yo veo empresas que se dedican más a mejorar esa parte que, digamos, ya existía, pero aún no estaba del todo pulida, que requería mucho trabajo manual, pero al fin y al cabo el botón lo tienes que pulsar tú, ¿me explico? Si tú quieres hacer una máscara para esto, esa máscara la haces tú. Si tú Sí. quieres borrar una cosa del fondo, Ujú. tienes que decirle, bórrame Ese es esto. un tema importante que Ujú. quería mencionar, que es que el qué hacer, se lo dices tú, el cómo te lo hace la máquina. Claro, pero Pues con Adobe no es igual, ¿no? Es lo que hemos mencionado, el tema de la edición de vídeo, por ejemplo, ¿no? claro, está tan automatizado hasta el punto de tú puedes ahora mismo, en teoría, con un texto decirle, quiero editar
quiero que me quites este objeto totalmente del vídeo. Entonces, Ujú. no te sé decir el proceso exacto, pero en teoría lo que haría es mirar por cada fotograma, o al menos lo que tú harías, ¿no? Como humano, quizás en cada Ujú. fotograma. Te toca editarlo, ¿sabes? Claro, a lo mejor Sacarlo. lo único que hace el programa en sí, por así decirlo, tampoco es una revolución tan grande, ¿no? De decir, vale, quiero más esta instrucción, esa instrucción representa esta aplicación o este plugin o lo que sea, ¿no? Y voy a buscar la forma de hacerlo lo mejor posible, Ujú. ¿no? Y luego, otro de los temas con la IA generativa, lo hemos mencionado ahora justo, es eso, el que hay algunas IAs que sí que te permiten, digamos, meter mano en cierta forma, pero con Adobe, por ejemplo, en Photoshop, cuando tú le cambias el fondo, ¿no? Con la IA generativa esta que tiene ahora, tú no tienes, digamos, manejo individual de lo que te genera. ¿Por qué ocurre esto, por ejemplo? ¿Por qué cuando haces un fondo en Photoshop de cero no tienes un elemento que sea este árbol, esta barca, este agua, por separado, sino que tienes como la amalgama entera? Claro, porque tú lo que tú le metes y tú lo que te saca el algoritmo, por decirlo de alguna manera, no te va a sacar o sea, internamente sí que seguramente tiene máscaras, ¿no? ¿Sabes? De cada cosa, pero no te va a decir, aquí tienes el árbol, por si lo quieres utilizar tú y lo Ujú, quieres mover y lo quieres tal. No, no, te va a dar la imagen general. Pero yo creo que Adobe sí que tiene eso en cuenta un poco y sabe más o menos, o sea, creo que ha adaptado bastante, relativamente bien, lo que es su producto para poder hacer edición bastante automática. ujú. Pero no sé hasta qué punto, lo que tú dices, no sé hasta qué punto la imagen que te saca es muy editable, ¿no? Claro, uno de los principales, la mayor crítica de hecho que se le hace un poco a la IA generativa es el tema de te lo da entero. Mm. Entonces como que luego controlar esa parte específica, ¿no? El tema de Photoshop, sobre todo esto es con ilustración y demás. La mayor crítica que yo he leído es eso, de que no puedes manejar las cosas individualmente y aún requiere mucha mano de obra, por así decirlo. Pero claro, si realmente el programa en sí, digamos como que ya genera los assets de manera individual y luego los une en cierta forma, Claro, ¿no? Tampoco estamos muy. O sea, estamos a 3 meses de que sí. Adobe haga esto, ¿no? Claro, yo no tengo ni idea de si lo hace ya o no. Ujú, Tú lo sabrás más que yo no utilizo Adobe ahora mismo, pero no lo veo muy lejos, yo tampoco. Y ahora si, por ejemplo, puedes editar o sea, tú puedes editar ahora mismo un vídeo, o sea, Sora, que ahora mismo no está, a día de hoy, no está fuera, no se puede utilizar por nadie, pero bueno, por la gente que ellos dejan que lo utilice. Puedes editar vídeo con texto, ¿sabes? O sea, ujú. puedes, yo qué sé, prolongar un vídeo para adelante y para atrás, De manera ¿sabes? artificial, como Sí, sí, rellenando los sí. frames, ¿no? Claro, incluso le puedes asistir con texto, claro. Ajá. O sea, tú le das un vídeo real. O sea, ahora mismo, yo qué sé, hago así y paro ahí el vídeo y le Ujú, digo, continúa el vídeo. Y seguramente continúe el vídeo ujú. conmigo levantándome, Como siguiendo la acción que deberían claro, ciertas. Y luego, además, teóricamente. claro, y luego le puedas decir, continúa el vídeo, pero incluso más allá, ¿no? De decir, levantándose y Mm. luego yéndose tal. Llegará un momento que sea todo tan aleatorio que ya no tenga nada que ver con la realidad, ¿no? Ujú, Si llega un momento que yo me voy para allá y graba eso, pero claro, no sabe que aquí había lo que hay ahora ujú. mismo. Claro. Entonces me va a dibujar, qué sé yo, un parque. Esto yo creo que lo hemos hecho todos en Photoshop con la IA, ¿no? De coger una imagen muy pequeñita, a lo mejor, típico, a lo mejor, pues un set de una persona nada más, y Ujú. expandirlo. Y a ver qué hace Photoshop por su cuenta. Claro, Ujú. ese expandir fotos también se puede hacer. Tengo por aquí unas cuantas cosas de conectar vídeos. Ese es mi favorito. Cómo conectar vídeos. Coges dos vídeos Ajá. y como que vas transicionando de uno a otro. Entonces hay un vídeo muy chulo que ya lo veréis. Bueno, te lo puedo enseñar. Vale, en el primer vídeo hay un dron que está como yendo entre ruinas de así como rollo Imperio Romano, como si fuese el Coliseo. En el segundo vídeo había una mariposa. No, perdona, en el input 2 hay una mariposa en el agua, ¿vale? Y lo que hace el input intermedio es que primero te rellena de agua lo que es el suelo del Coliseo y lo hace como si fuese un coral de estos del mar. Y digamos, como que el suelo del mar, o sea, del Coliseo se convierte en el mar y la mariposa está volando a través del Coliseo Romano. Esto es una flipada. Claro, entonces eso está muy chulo. Pero esto es absurdo. O sea, esto no lo había visto todavía en mi vida, ¿eh? Si esto es de Sora. ¿Esto es de Sora, pero de lo último que ha sacado o...? Bueno, ya, este de post ya tiene tiempo. Yo había visto los vídeos por separado, pero nunca el intermedio de esto. Sí, sí. O no lo había, no sé, o sea, tampoco sabía lo que era en realidad. Pero esto. Mira, yo tengo un amigo, por ejemplo, que trabaja en efectos especiales Ujú, y es el que más asustado está, seamos honestos. ujú. Porque al fin y al cabo el tema del color, por ejemplo, es lo que hemos hecho. Es algo muy interpretable, ¿no? En el sentido de, Y muy personal, muy subjetivo. a lo mejor a nivel valores RGB está idéntico, por así decirlo, ya, pero no es lo que tal, ¿no? No es lo que pide, por así decirlo, y siempre va a haber como alguien revisando y demás, ¿no? Que es de hecho es lo que
lo que Walter Volpato, que es el colorista de Star Wars y demás, decía, ¿no? De la IA te hará esta parte y la otra parte la haremos nosotros, ¿no? Entonces, como que hay que adaptarse un Te poco. asiste. Pero en efectos especiales, esto, por ejemplo, que me acabas de enseñar, esto, a nivel de efectos especiales, esto es un trabajo gigante, pero gigante, Sí. de un montón de meses incluso. Sí. No, claro, y de hecho, como pasó en The Mandalorian, ¿no? En Star Wars, el deepfake, que es, pues, cogieron la Luke, el actor, ahora mismo está súper viejo, Ujú. y lo hicieron joven a través de imágenes de cómo era Luke antes, el actor. Pero utilizaron al actor original y le cambiaron la cara. Cogieron su cara y le pusieron la de Luke de joven. Claro, eso lo han hecho con IA y cada vez lo han ido mejorando y entonces las siguientes temporadas fue mejor. Pero eso es trabajo de edición de efectos especiales Ujú. y, o sea, bastante trabajo, la verdad. Ujú. Entonces, pues sí que, o sea, hasta cierto punto te acelera o te asiste, pero también pues es posible que hay ciertos trabajos que... Lo que pasa es que también ahí tienes que saber quizás cómo guiarlo, ¿no? Tienes que tener expertos en el tema, yo creo, para Ujú. saber más o menos. Porque seguramente también hay postproducción Ujú. del deepfake, Claro. Ujú. el tema de iluminación y tal. Seguramente la cara generada se, se desajuste mucho del entorno en el que esté. Ujú. El tema de la iluminación, por ejemplo, es algo que a mí me asusta mucho porque a mí me gusta mucho la iluminación y un poco el proceso también de la iluminación, ¿no? De entender que este foco va aquí por esto, este foco va aquí Se por nota que te esto. gusta. A mí, de verdad que lo digo, me lo paso muy bien todo lo que es la cadena de montaje de una imagen, ¿no? Desde la cámara hasta cómo se mete después. Entonces, lo que yo he visto que ahora es, bueno, también en el tema del lip sync, ¿no? De sincronizar labios, eso Ujú, es absurdo para el doblaje ujú. que literalmente en un doblaje mueve los labios como es en ese idioma, lo cambias a español y lo que pasaba típico de películas antiguas, bueno, películas de toda la vida en España, es que la boca no, se parece un poco, digamos, Ujú. porque intentan hacerlo que encaje, pero se notan en algunas partes de que no está tal. Y entonces el tema del lip sync, por ejemplo, yo he visto es algo absurdo, pero también el tema de la iluminación, de Mm. decir, prácticamente, el típico sueño de colorista que era, te grabo en un fondo verde y ya todo en pospo. Sí, Tampoco está tan lejos. sí, 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 sí. De lo del lip sync he visto hace unos días, no sé si ayer o antes de ayer. Por eso te digo, lo de todos los días hay algo nuevo. De que creo que ponían como unos segundos, no sé si llegaba a minutos, de audio de una persona hablando y una Ujú. imagen solamente. Y hacía bastante bien, o sea, esa persona conseguía que hablase, que se animase y que se sincronizase lo que es el audio con lo que está diciendo. Que muchas veces cuando estás viendo una película doblada dices, joder, me Ujú. gustaría en la original, ¿sabes? Que ahí es un poco donde puede ir ese tema. Y también lo hemos visto eso, incluso en memes, ¿no? De gente, por ejemplo, lo que está muy de moda ahora, por ejemplo, que lo he visto en Instagram, que a mí me hace mucha gracia, es coges una figura de referencia que a lo mejor es el típico de vida sana, esfuerzo, tal, ¿no? A lo mejor te lo pones moviendo la boca con su voz, diciendo, lo mejor de la vida es apostar. Eso, te lo juro por Dios, Sí, sí, con sí, David sí. Goggins, que no sé si sabes quién es, pero es un chico de super fitness, 5 de la mañana, es un Ya2, pero en el americano, básicamente. Y literalmente son todos vídeos de él diciendo, desde que apuesto mi vida es mucho más feliz, de verdad, ¿eh? En plan de, lo mejor que he hecho es gastarme todo mi dinero. Menos mal que no me retiré cuando me quedaban 10 euros en el Es banco, tal. peligroso, ¿eh? Porque puedes hacer lo que quieras casi. Ujú. Puedes poner al presidente de Estados Unidos diciendo que va a tirar una bomba. Vamos a hablar de eso porque es súper importante. El tema de los deepfakes, que lo hemos mencionado un poco en la parte artística, Sí, utilizarlo para algo bueno, pero esto tiene un problema grande, grande, grande por todos sí. lados, ¿eh? Sí, en memes se hace enseguida. Se hace enseguida y es peligroso porque ya no solamente en memes, sino que pues, cualquiera lo puede utilizar de cualquier manera. Si la herramienta está disponible a cualquiera. Sí que es cierto que si la herramienta ahora mismo la puedes utilizar a través de plataformas ya más conocidas, como por ejemplo ChatGPT o cualquier otra, tienen lo que he dicho antes, como esas reglas para que tú no puedas utilizarlo para algo malo. Pero sí que es cierto que, o sea, por ejemplo, no puedes, lo que he dicho antes, en teoría no puedes generar una imagen de Will Smith con ChatGPT. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas están un poco más o menos controladas. Pero es cierto que estamos muy lejos de que eso esté bien regulado, la verdad. Y con el tema de la gente mayor, eso es un despropósito. O sea, mi madre, por ejemplo, sin ir más lejos, que se pone con el TikTok ahí, me dice, he visto esto. Es un deepfake como una casa. Me acuerdo, por ejemplo, un vídeo, Y se lo creen. pero se lo creyó entero. Completamente. Era un vídeo, creo que era como de China con un robot, ¿vale? No es un deepfake al uso, pero era como un robot integrado en un vídeo real, ¿no? Que puede ser también con Blender y demás, ¿no? Pero este caso sí que creo que era con ella porque había unos frames que eran Ujú. sospechosos, cuanto menos, ¿no?
Pero claro, te lo manda y dice, mira lo que pasa en China. Ya están con los robots en las granjas, no sé qué. Y claro, yo le tuve que pasar un frame de que el robot estaba literalmente encima de alguien, ¿no? Pero literalmente encima, tal cual. ¿Sabes? El típico momento en el que se rompe Sí. y es como, ala, tal. Pero la gente mayor esto, con el tema de las voces, por ejemplo, y sobre todo con otros idiomas, por ejemplo, ¿no? A lo mejor en español sí que sabemos leer los labios más o menos, pero en inglés a lo mejor nos cuesta más, ¿no? Mm. Entonces, un vídeo de Donald Trump, por ejemplo, hoy en día, la mitad de gente del mundo se lo puede creer perfectamente. Sí, se está hablando, pero claro, es muy complejo que lo que genere la IA tenga una especie de marca de agua Ujú. integrada Claro. en el propio vídeo de alguna manera. Y la puedes quitar tú manualmente en cualquier Claro, caso. el problema es ese, porque por ejemplo, OpenAI te pone ahora mismo en las de ChatGPT, creo que tenías esos 4 colorcitos, o 3, no me acuerdo. Y en Sora te están poniendo una especie como de cosas que suben y bajan. Ujú. Que eso sí que es más complejo porque está en movimiento, ¿no? Pero lo que la marca de agua de Sora, de OpenAI, de Dalí, o bien recortas la imagen porque Sin te más. da igual, Ujú. o hay un montón de herramientas para quitar marcas de agua. Sí, sí, La sí. IA, de hecho, se puede utilizar para quitar marcas de agua. Bajas de Dalí, te vas a Photoshop, relléname esta parte. Claro, Y ya está. ya está. Y es que no es complejo ni Ujú. siquiera. Pero entonces, en el tema de las leyes, por ejemplo, o sea, digamos, ¿cuál es el perjuicio a nivel social de una IA? En el sentido, de una IA generativa, me refiero, ¿eh? Supongo que también a nivel médico, pues puede haber muchas catástrofes por ahí si la IA se empieza a alimentar de datos incorrectos y demás, pero digamos que ese es un dominio que yo no quiero entrar tampoco. Pero en el tema de vídeos y demás, eh, yo creo que estamos en un punto en el que muchas veces a lo mejor alguien, imagínate que le quiere fastidiar la campaña a otro y dice, voy a crear un vídeo falso. Yo sé que el vídeo es falso y que la mitad de la población no se lo va a creer, pero la otra El otro mitad, ya se va a creer. exacto. Y a lo mejor porque le cae mal el otro directamente y ya es un sesgo, ¿me explico? Entonces, ¿cómo se frena esto? Lo que te decía, que esas herramientas ahora mismo no están. La manera de utilizarlas es a través de plataformas grandes y empresas grandes que son responsables o tienen que ser responsables de hacer un uso correcto, ¿no? Entonces ponen lo que son reglas, ¿no? Alrededor de todo esto. Y además, pues eso, lo que hemos dicho antes de que Europa se haya reunido para todo el tema ético y para que las empresas se cumplan con ciertas leyes que aún se están estipulando porque van muy lento. Que otro tema aparte, Europa está haciendo esto, pero Estados Unidos va a su bola, China va a su bola. Ujú. Entonces eso es un problema tanto para lo que haga Estados Unidos o haga China, pero también para Europa, porque Europa se está quedando atrás porque se está dando los pies. Claro, y eso también pasa a nivel derechos de autor, por ejemplo, ¿no? Lo hemos dicho antes, por ejemplo, de que, no sé si hemos mencionado, pero la IA a priori no genera derechos de autor, ¿verdad? Es decir, la obra es tuya y de todo el mundo cuando haces algo. Vale, hay ciertas IAs que tienen como una especie de licencias que no son comerciales, entonces Ujú, tú no puedes utilizarlas para lucrarte, pero sí para divertirte, ¿no? O ujú, para incluso investigación. Conozco ciertas IAs que además yo utilizo mucho en un proyecto personal que estoy haciendo con unos amigos, una IA que tiene una licencia no comercial y tienes que pagar una suscripción. Nosotros utilizamos, o sea, nosotros programamos cómo utilizar la IA. No es simplemente, ¿sabes? Está todo como programado. ujú, Y luego hay otras IAs que sí que son más, lo que se llama en este mundillo open source. ujú. Están abiertas a que todo el mundo la utilice de cualquier manera. O sea, hay una Muchas especie. GPT y demás, ¿no? Claro, pero lo que genera ChatGPT, sí, lo que te genera ChatGPT lo puedes utilizar para lo que quieras. Creo que no Ujú. tiene ninguna licencia de. Lo que genero no lo puedes utilizar para nada que te puedas lucrar. ¿Y cómo se demuestra que algo está hecho con IA o no? Es muy complicado. Es muy complicado. Se está valorando incluso hacer IAs que detecten que algo está generado por IA. Claro, pero Pero ya un poco entonces no es como un poco ciclo sin fin. es un bucle, sí. No, se está investigando, pero o sea, el problema es que estamos bastante más lejos de conseguir algo en ese frente y por el otro frente se sigue avanzando mucho. Ujú. Entonces, es, Claro, es más interesante crear que destruir de es más cierta forma. interesante y más interesante Claro, en tema de dinero. es complicado, ¿no? Es complicado, no te puedo decir, o sea, la gente, pues hombre, tampoco es para alertar a nadie, no es para Ujú. alertar a nadie. Y ni mucho menos tampoco en el tema de rollo, esto no va a pasar rollo, la IA no se nos va a revelar, esto no es Skynet ni nada. Claro, no hay ningún. Eso es un poco típico de ciencia ficción de la IA va a avanzar lo suficiente para ser más inteligente que tú o para hacerte unas leyes a lo mejor que a ti no te terminen de tal. Eso es un poco ciencia ficción. ¿O hay una mínima, ínfima posibilidad de que ocurra en algún campo concreto? Es que esto pasa como qué herramientas tiene el humano para hacer qué. Y el humano que la está utilizando
qué propósitos tiene, ¿no? Ujú, Por ejemplo, descubrimos el átomo y sabemos utilizarlo, bombas atómicas. ujú. ¿Cómo las utilizamos? Ya. Catástrofe. Yo creo que cuanto más herramientas que nos permitan hacer más cosas tengamos, siempre hay alguien que las puede utilizar más. Ujú, Y eso es un problema, la ujú, verdad. Y no te sé decir, no va a pasar, no te puedo decir no va a pasar. Sí que es cierto que el que crea la IA es responsable de no darle la libertad para estar continuamente, por ejemplo, navegando Internet, lucrándose de nuevo contenido y aprendiendo sin ningún control. Y que esa IA también pueda hacer, yo qué sé, una transacción de banco, por decir algo. ujú. Imagínate que tú le das la libertad a la IA de poder hacer una transacción de banco. Eso los programadores lo programan para que pueda hacerlo o no pueda hacerlo. Claro. Si alguien lo hace, si alguien le da una mucha libertad, y quizás ahora no tenemos la tecnología, eh, la tecnología suficiente como para poder, para que esa IA consiga hacer lo que quiera. Porque al final la IA tiene un objetivo, tú le pones un objetivo. Quiero que tengas menos errores, quiero que te equivoques menos. Eso se configura de una manera matemática, ¿no? ¿Y una IA se puede expandir más allá de ese límite? Es decir, tú le dices, quiero que seas una IA para programar una página web de Renfe, sin más. Pero esa IA puedes decir, vale, pues he aprendido de otra rama, y a lo mejor lo que era una IA para hacer una página de Renfe, de golpe es otra cosa. ¿Eso puede ocurrir también? O sea, tú una IA que las configure, la entrenes para hacer X, para Ujú, hacer una tarea, puede de manera intrínseca, de manera automática, aprender a hacer a otra sin tú habérselo dicho. Pero no quiere decir que la vaya a hacer. ujú, O sea, vale. tú le tienes que dar, vamos a decir, permiso, ¿no? Claro, y no puede haber... Yo estoy buscando aquí un titular de que tú me digas de que la IA va a arruinar el mundo, aviso. Quieres que lo haga, ¿no? Yo, Quieres yo que te lo estoy diga. buscándolo de alguna forma. Por eso te he dicho ahí tan específico de alguna rama, en alguna cosa concreta. Y no hay, no se puede. Pero lo he intentado. Pero Yo no he dicho no, ¿eh? lo tenemos. Me sirve. Entonces, lo que decías es eso, de que si tú le dejas libertad a una IA que te programa boletos del Renfe, de golpe se puede convertir en Dalí 5.0, no tan de golpe, evidentemente, pero si tú le dejases de forma automatizada, a lo mejor dice, voy a imprimir el billete con este color, luego este color, va generando una forma más compleja, a lo mejor con gente y demás, y a Ujú. partir de ahí, si no le pones un límite, puede la IA, digamos, meterse en otros campos también. Entonces, como tampoco lo entendemos 100% exactamente cómo funciona por debajo, hay cosas que dices, ostras, ¿cómo es posible que haya aprendido este patrón? Ujú, No lo entendemos. Ahora se está llevando también lo que es el explainable AI, que es como vamos a intentar que de alguna manera extraer qué ha aprendido y cómo lo ha aprendido, pero es otra rama, es que de hecho es una rama Y de completamente hecho habrá una diferente. IA que sea para entender otra IA y que te la explique luego a nivel formal. O sea, es un poco... Ajá. Es un Claro, es poco... que todo es IA hoy en día, entonces, ¿no? Claro, lo que quiere es la IA, ¿no? Al final es automatizar Ujú. tareas que el humano hace. Entonces, Es muy se fuerte puede esto. aplicar a todo. Una IA lo Ujú, puedes hacer, una IA que te varíe la iluminación en función de, o de un factor, ujú. De lo que tú de quieras lo que en tú cierta quieras. cosa, claro. Ujú, ¿Sabes? O la exposición, o yo qué sé. ujú. Sí, sí, sí. Bueno, el tema de las cámaras, por ejemplo, ¿no? Las cámaras, por ejemplo, hay una cámara, creo concretamente, que creo que es mitad ficción, ¿vale? Pero que es por IA. Entonces tú haces una foto y la foto te la rellena de la forma que ella quiere, un poco, ¿no? Te la rellena. Claro, a lo mejor le dices, yo qué sé, fotografía un edificio a las 12 de la mediodía y es un desastre. Pero tú le dices a la IA, o sea, cógeme este edificio de base y rellénamelo como si fuese hora perfecta del atardecer. Vale. Y digamos, como que te coge eso de base y luego te hace una IA generativa por encima. Eso es lo que hemos dicho, eso es un frame. Pero de aquí a 2, 3, 4 años, igual una cámara tocha te lo hacen todos los frames del planeta. Y tú estás grabando pues con una iluminación que sale en casa típica, con los focos arriba, que Sí. tiene estas ojeras de mapache espantosas estas, pero tú le has dicho a la cámara, iluminación de set. Lo que tenemos ahora, en plan iluminación de 3 puntos, tal, no sé qué, y a lo mejor te lo hace. Bueno, ya hay IAs que te cogen una foto y le pones el foco Ujú, y te va haciendo una recomposición de la iluminación. ujú. Eso creo que se lo vi a Google, creo que fue. Por lo que yo he visto es que es muy cutre, por ahora. Es O sea, posible, claro. Bueno, ya, yo lo veo y digo, ostras, qué guay. claro, Pero es como la típica feature, ¿no? Como la típica característica que te ponen de nuevo detalle de iluminación en tiempo real, ¿no? mm, Y lo pruebas y para una foto vale a lo mejor, ¿no? Vale con muchos matices, ¿vale? Si entiendes de luces ves el que es fake. sí. Pero luego en vídeo, por ejemplo, es un desastre. En plan de. Allá a nivel computacional, o sea, es que el ordenador te explota. Porque tiene que. Es lo que hemos dicho, ¿no? Con Tesla un poco de coger un 2D, crear una geometría en tiempo real, respetarlo en muchísimos frames. Mm. Es un desastre. Y que encima el resultado no es muy allá, la verdad. Por ahora. Como que yo lo que noto con el tema de la IA es que todo es un por ahora, por ahora, por ahora. Sí, porque
O sea, yo ya me acuerdo hace, no sé si fue hace 2 años cuando salió DALL-E 2 Ujú. y decía, hostia, está guapo. En plan, ya en ese momento dijimos, Dios, qué locura. Pero ha evolucionado un montón, ¿eh? Hoy en día, bueno, con los típicos videojuegos, por ejemplo, cuando están en la época de que, antes de los E3 y demás, ¿no? No sé qué feria habrá hoy en día, creo que el E3 ya ni existe. Yo estoy un poco desactualizado aquí. Pero con estos temas, lo que es la campaña siempre previa al lanzamiento de cosas, la cantidad de fakes que existe por ahí de artwork o lo que sea, y todos son hechos con IA. Yo me acuerdo, por ejemplo, a ver, yo soy un poco mayor, ¿vale? Entonces, con el WoW, por ejemplo, ¿no? La última expansión del WoW, por ejemplo, hubo como lo típico de leaks, 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 no sé qué. Mm. Fue absurdo de gente que se inventaba los leaks, todos con artes hechos de IA. ¿Qué pasa? Como alimentabas, a lo mejor, o cogías de referencia arte de Blizzard, en este caso, de la Sí, empresa, es que eran todos perfectos. O sea, a nivel de te este, lo que, vale. creías. Sí, sí. Yo estaba en plan de mi casa de, bueno, se ha liqueado, pues nada, me arruina la sorpresa. Pero es que todo falso. Incluso como, supongo que también habrá un poquito de edición manual, ¿no? Pero como si fuese lo típico vídeo de un móvil que se nota que está un Mm. poquito como borroso y demás. O sea, como que también, no sé si es manual esta parte de la edición o no, pero como que tienen en consideración todo ese tipo de cosas. Bueno, yo te diría que la generación de imágenes y de vídeo por ahora es bastante intentando que sea perfecta. Ujú, Y a veces dices, ostras, esto lo ha hecho una IA porque es demasiado perfecto. Pero ujú. sí que es verdad que puede ser que aprendan a introducir errores, ¿no? O incluso ruido para que parezca más fake, De hecho, más real. con Sora pasa eso. De hecho, había como un prompt, ¿no? El típico vídeo que creo que era como un astronauta en el desierto, ¿no? Uno de los prompts decía, ponme grano de película. Y te lo generaba tal cual, al instante. Pero ahí lo estás poniendo tú, Ujú. Por ahora. por ahora. Exacto. Entonces, la pregunta que yo creo que surge aquí es, estamos en la universidad, de hecho, estamos en un edificio donde se estudia todo el tema de audiovisuales. Mm. ¿Qué futuro nos depara a la gente que hemos estudiado esto, van a estudiar esto, están estudiando esto? ¿Qué podemos esperar? ¿Es un Yo complemento? no veo que nos vaya a quitar el trabajo completamente, ¿vale? En 10 años, pero sí que es cierto que yo aprendería a utilizar las herramientas Ujú, y a informar. No digo volverte loco. Y también quizás buscar el nicho o como diferenciarte tú de alguna manera y ser creativo porque, por ejemplo, no sé, o sea, hay gente o sea, yo he visto cada vídeo y cada montón de cosas, la gente es súper creativa. Y hay nuevos trends en internet, ujú. cosas que salen y la gente, pues. Entonces es un poco mantenerse diferente, pero eso también pasaba antes, o sea, diferenciarse. Claro, pero yo lo que creo que muchas veces cuesta mucho a lo mejor entender si no estás metido en la industria es que, como en cualquier trabajo del mundo, no todos los días de tu trabajo eres excelente. No, por supuesto. Entonces, claro, parece que las artes siempre te dice un poco el tema de, No todo el mundo puede ser creativo. No todo el mundo, no todos los días se puede ser creativo. claro, o a lo mejor tienes que hacer yo que sé, un panfleto para una discoteca, ¿me explico? Mucha originalidad no le vas a meter, ¿me explico? Es decir, es un trabajo rápido, que te pagan por esto, tal, 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 lo haces en 2, 3 horas y da Sí, pues en, gracias. en vez de hacerlo no, lo que dices tú es en vez de pedírselo a alguien profesional, lo hago yo mismo, Ujú, lo genero por IA rápidamente, pero claro, ya ahí tienes que saber un poco de composición quizás, porque tú tienes una idea en la cabeza, pero no sabes cómo hacerlo realmente. ujú. Se lo puedes decir a la IA, pero hasta cierto punto te lo puedo hacer. Eso es lo que siempre he leído de eso, de ilustradores sobre todo. En plan de, para que la IA nos quite el trabajo, primero el cliente tiene que saber lo que quiere. Es que eso es un buen tema, Ujú. porque el tema del qué hacer es hasta más importante del cómo. Claro, pero aquí también, por ejemplo, lo que pasa con Photoshop hoy en día, ¿no? De que la IA te hace 3 modelos. Cuando tú le dices, por ejemplo, hazme esto, y Sí, te da 3 opciones. A lo mejor el cliente en este caso no sabe muy bien lo que quiere, pero sabe que se parece más a esto. sí. Eso te ayuda mucho en el proceso de creación. Ujú, Y es verdad que hay gente que no es profesional, yo me incluyo, que quiere hacer algo y voy a probar tal. Ah, ostras, pues me gusta tal, voy a seguir por esta ujú, rama, esta imagen me está gustando, voy a ver qué puedo hacer con esto. Entonces, sí que es verdad que hay gente que no tiene ni idea que le ayuda a crear cosas, ujú, pero lejos de una profesionalidad. Ahora mismo, no soy adivino, pero yo ahora mismo recomendaría estar actualizado y saber utilizar ese tipo de herramientas, porque si tú ahora mismo llegas, sobre todo ahora, ujú, llegas y dices, no, yo te hago lo de este chico por la mitad de precio, pero porque te lo hago en la mitad de tiempo. ujú. ¿Por qué? Porque utilizo IA. Claro. Ahora mismo me parece que la gente debería un poco informarse de esas cosas, pero también, pues lo que he dicho antes, que quizás la IA es muy de copiar. Ujú, Eh, lo que genera es algo que probablemente ya haya existido o un conjunto de cosas que haya existido. Yo cada mes veo cosas así como súper innovadoras en las redes que digo,
ostras, ¿cómo se le ha ocurrido eso? Tal. Ujú. Pero es verdad que no puedes, es mucho trabajo estar todo casi siempre creativo y buscando salir, ¿no? De lo Ujú. normal. Y que muchas veces las artes, por muy feo que suene, seguimos una fórmula también. Igual que un informático, un día que no está el 90% de los días. Se va a GitHub, que GitHub, para quien no lo sepa, es una página de código, que la gente pone su código para lo que sea, Ujú. y el 90% del trabajo del informático es meterte en GitHub, copiar, pegar y cambiar 4 cositas para que se ajuste a tu página, Bueno, ya no es. y ya no hace falta eso. Ya no hace falta eso, ya te vas a ChatGPT, que lo que he dicho no siempre está actualizando. Si, por ejemplo, tú utilizas algo en tu código que es nuevo, si ChatGPT lo último que sabes de 2023 y no le dices que busque en internet y que se actualice ni nada, o tú no le pasas eso nuevo, Ujú. entonces no te lo va a hacer bien. Es lo que decimos, tal, tienes que ser muy bueno en lo tuyo, tienes que ser innovador, tienes que tal, pero seamos honestos, el 99% de la población en un campo específico no innova. Sigue las reglas de un Sí, iluminado, eso es. o de un par de iluminados o lo que sea, ¿no? Como unas reglas que gente que sí que ha vivido toda la vida además, ojo, me Sí. refiero que a lo mejor, yo que sé, una persona ha dedicado toda su vida a algo y ha avanzado una cosa concreta. ¿Me Mm. explico? Entonces, que está bien, me refiero al fin y al cabo, es que somos personas también y tenemos que tener, como la IA en cierta forma, nuestras referencias y seguirlas. Entonces, escucho mucho el tema de hay que ser innovador, pero digo, es que no en todos los trabajos puedes innovar. Un día estás más cansado, un día lo que sea, y tienes que seguir tu fórmula. El problema entonces es que ChatGPT, esa fórmula, ya se la conoce mejor que tú probablemente. O sea, sí que entiende un poco de composición de manera intrínseca, ha Mm, aprendido que algo de composición, pero, o sea, el arte es de lo más subjetivo que hay, yo ujú. creo. O sea, sí que hay una base, ¿no? De cosas coherentes, pero Claro, hay mucho pie para innovar también. pero el arte, digamos, que se utiliza para trabajar, por así decirlo, ¿no? En plan, una generación de imágenes para una empresa o lo que sea, ese arte yo creo que es el que más está condenado a desaparecer muy rápido. Porque al fin y al cabo, de siempre, el empresario o quien sea, no quiero tampoco meterme aquí en plan del empresario, no sé qué, no, pero digamos que lo que siempre se busca es, tiene un nombre en inglés que no me acuerdo, pero es como la mínima viabilidad posible Ujú. para que eso funcione, ¿no? Entonces antes te hacía falta el artista o lo que sea, porque no había otra opción, pero oye, la IA como mínima viabilidad para que esto funcione, me tira. ¿Que tiene 6 dedos la niña de atrás? Me da igual. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque eso lo veis 4 frikis como vosotros y ya está. Entonces, digamos, como que yo creo que el miedo más candente o el miedo más grande que existe hoy en día es este, ¿no? De decir, vale, es verdad que yo lo hago mejor o lo hago, digamos, de forma más técnica, pero es que a nadie le importa, sin más. Sí, ¿Qué hacemos con eso? eso es complicado de responder. O sea, si no te sé decir si hay algo que a la empresa que está haciendo la ilustración no le importa los detalles, pues igual es que no es relevante, entonces no tiene por qué hacerlo una persona. Y quizás incluso esa persona no quiere hacer ese trabajo porque no sé, o sea, no le gusta, no lo Ujú. innovan. Pero no sé, o sea, es un tema muy complicado. No te sé decir, hay que hacer esto, hay que hacerlo. No te puedo dar unas directrices. Sabes que es un tema que no tiene una respuesta 100% en estos temas, crees tú, ¿no? Yo siempre lo que estoy diciendo y no paro de decir es, pues eso, intentar actualizarse, aprender a utilizar el ordenador muy bien, que bueno, obviamente en artes, bueno, Ujú, depende de lo que estés haciendo. Pintar, por ejemplo, en físico es complejo, ¿eh? Por ujú. ejemplo, eso, pero ahí sí que hay un poco, yo he visto alguna IA que consigue utilizar un pincel. Como un robot que maneja. Sí, pero es mucho más complejo, lo que digo, es, Claro. es vida real, es mundo real, es más difícil de Pero no controlar. estamos tan lejos de esa utopía, por así decirlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, en el momento en el que se haga algo, lo que hemos dicho, es Ujú. verdad que es una rama distinta prácticamente de la robótica con la IA. Sí, Esto es algo que a mí me fascina mucho, pero a la vez me da un poco de mal rollo. En el sentido de. Es como la primera vez que. Supongo que esto le ha pasado a todo el mundo en realidad, ¿no? De ver que el futuro típico que nos han planteado en ciencia ficción. Creo que además es un poco utópico porque lo que pasa es como que en cierta forma estamos muy cerca de esto, en cierta forma, pero luego a la vez tienes que ir a casa de tu abuela a poner la tele bien, porque no funciona la antena. pero bueno, en algún momento quizás tu abuela tiene un robot asistiéndola. Ujú, Yo creo que también pasa que la ciencia ficción alimenta la innovación. ujú. Entonces estamos yendo un poco hacia donde nos estamos diciendo nosotros que tenemos que ir. Es decir, hemos hecho películas sobre robots, pues vamos a hacer robots, ¿no? Para que nos asistan. Ujú. Es un poco un bucle De de. pescadilla que se muerde la cola, como Sí, hemos sí, sí, dicho, ¿no? porque es como hacemos las películas y decimos, ostras, estaría guay eso y tal. Entonces,
lo hace, lo A ver qué acabas pasa, ¿no? haciendo. Si lo hacemos de verdad. Claro. Ujú, Al final, pues, las cosas funcionan sobre todo si la gente la compra, ¿sabes? Si ujú. son útiles. Claro, y se genera como un imaginario colectivo en la gente de decir, esto ya lo he visto, quiero esto, ¿no? Es un Mm. poco como cosa que se retroalimenta un poco y tal. Vale, pues vamos a volver un poquito también a tema ya, no tanto a nivel futuro en general, sino Sí. más actualmente. Ujú. Y es en el tema de la IA en la educación, por ejemplo, ¿no? Hemos mencionado aquí, por ejemplo, de que estamos en la universidad y tal. Y uno de los problemas que yo además, lo que te he dicho antes, de que también soy profesor y demás, ¿no? De color de lo mío. Y una de las cosas que a mí me cuesta mucho últimamente y que veo que hay como más tensión en el ambiente es en el tema de motivar a la gente, ¿no? Porque dice, yo para qué voy a estudiar esto. Y ya pasaba antes realmente, ¿no? Con el tema de la comunicación siempre ha habido el tema de arte en cierta forma, de decir, ¿para qué voy a estudiar arte si no tiene salidas, ¿no? Pues ahora es como el triple de algo que ya existía, ¿no? Entonces es como, ya no solamente es complicado ganarse la vida de esto, sino que encima el trabajo que tú has aprendido y has dedicado 7, 8 años ya no vale de nada. ¿Cómo se motiva a alguien que acaba de empezar en esto? Pero, a ver, en 5 años no creo que vaya a... O sea, es que claro, muchas veces es el qué y el interpretar los resultados y no confiar en la IA. Y yo creo que vamos a seguir ahí mínimo 5 o 10 años de la IA no es perfecta y no va a hacerlo todo. Ujú, Entonces, y saber interpretar tema de composición, de cómo editar y de cómo ahora mismo es cómo utilizar la IA. ujú, Y pues, aprender a utilizar programas con IA y a saber utilizarla y controlarla. Y veo muy lejano que nos... O sea, porque yo también soy programador y a mí me afecta también. O sea, yo la utilizo casi todos los días para ayudarme a programar, pero vamos, confío en lo que me produce poco, la verdad. O sea, lo utilizo, cojo trocitos, digo, ah, mira, aquí esto no lo había pensado, me ha gustado. ¿A ti te pone nervioso de cara al futuro? Cuando ves avances de la IA, por ejemplo. Incluso yo soy una persona que hace IA, Ujú, pero es que la IA también puede llegar a un mundo que se programa a sí misma. claro. ¿Y no te pone nervioso en el sentido de cada semana? Yo creo que pasa un poco ahora con lo que hemos dicho del clickbait, por ejemplo, y es un poco espantoso de todos los días, todas las semanas. Se acabaron tal, se acabaron, ¿no? Tema salud mental es algo que preocupa mucho porque nos bombardean constantemente con esto se va a acabar, esto se va a acabar. Lo hemos mencionado antes, ¿no? El tema de que es mucho clickbait, evidentemente, y como que parece que hay muchas ganas de que haya una catástrofe a nivel empresarial por algún motivo. Entonces, ¿a ti te afecta como programador, por ejemplo? Porque al fin y al cabo la programación es uno de los sectores que más también le afecta a la IA, ¿no? En Mm. ese sentido. ¿Tú no te cansas de ver todos los días noticias de se te acaba el chollo, a partir de ahora una máquina hará tu trabajo, no vas a se acabó todo? Yo creo que tengo un filtro automatizado en mi cabeza de obviar esos títulos. Ujú, Sin embargo, yo me gusta leer y me gusta informarme y me gusta saber qué ha pasado ayer, ¿no? Eh, preocupa, pero tampoco me preocupa demasiado porque siento que el humano aporta de momento muchísimo más de lo que la IA pueda hacer. O sea, el qué y muchas veces, o sea, el qué hacer. ujú, Y hay muchos conocimientos que la IA no te sabe decir bien. En tema de programación y de software, pues muchas veces cómo hacer la arquitectura del programa, de que todos los programas que tienes funcionen entre sí. Ahí son muchas decisiones que la IA no es capaz de decirte bien qué hacer. Y sí, sí que le puedes decir, oye, tareas más específicas sí que va bien. ujú. Pero cuando es algo así tan genérico y tan a gran escala, falla más. Entonces, sí que me preocupa, pero de momento lo veo como una herramienta. Y yo creo que los próximos 5 años va a ser Te voy una a hacer una herramienta. pregunta de clickbait completa. Dale. ¿Cuáles crees que van a ser las ramas del conocimiento o profesiones que más se van a librar de la IA y cuáles las que menos? En el sentido de más trabajos van a quitar y Clickbait cuáles total, ¿eh? menos. Sí, a ver, todo el mundo lo he pensado varias veces y lo pienso cada semana, ¿no? De qué trabajos van a mantenerse, qué trabajos se van a ir. Yo creo que lo que te he hablado antes de la IA tiene un control, o sea, tú puedes aplicar la IA a entornos muy controlados. Entonces, y luego mucha gente, tú cuando, lo de antes, tú vas a una cafetería y te gustaría que te atendiese un robot. Bueno, pero un robot gato también tiene bastante, ¿eh? No es broma. Aquí, por ejemplo, en la ciudad en la que Bueno, en estamos, Asia seguro que les encanta. es que hay un montón de robots que a lo mejor te dicen gracias por coger tu plato, ña, y se van. Y claro,
A lo mejor yo no soy el público objetivo de eso, pero hay una parte de mí que dice, esto es lo mejor que ha pasado en España, en Europa, en el mundo. Claro, pero eso es algo que ha pasado de manera puntual y te Ujú. hace risa. Imagínate que está en todos los lados. Muchas veces es ese contacto humano, ese calor humano, como que te apetece tenerlo en tu día a día. Yo hay días que no he salido de casa, algún día de trabajo, y pues tengo mis cosas, no sé qué, al final, y al día siguiente digo, o sea, no he hablado con nadie. Necesito hablar con alguien, somos humanos, tío. Sí, sí, yo que trabajo online además y muchas veces es por tareas semanales, en el sentido de ves a la página, haces esto, Simu- checas cuando acabes. Simular un humano completamente. Ujú. Estamos muy lejos. No sé, décadas, diría yo. O sea, no puedo. O sea, primero que lo que estamos simulando lo estamos simulando a base de ordenador, ¿vale? Con unos y ceros. La biología funciona de manera distinta. Se asemeja un poco, pero estamos muy lejos de replicar un humano. Y entonces, Que vamos a ya. mojarnos. ¿Cuáles dirías que esta sí, esta no, esta sí, esta no? Una lista de... ¿Quieres ir? Si quieres, dime tú y yo te digo sí, sí o sí no. Tema derecho, por ejemplo. Vale, el derecho ahora mismo vamos a teorizar, ¿no? Porque tampoco, yo no sé hasta qué punto es cierto, ¿no? Derecho es un poco interpretable. Hasta qué punto debería ser interpretable también te digo, porque estamos hablando de leyes que se aplican a humanos. O sea, tiene cierta interpretabilidad, pero no sé. El derecho, yo creo que de momento va a ser bastante. Es que, claro, tú imagínate que en un país decide la IA que esta persona va a morir o que va a Ujú, la cárcel. Bueno, que va a morir, no, depende del país. ujú. Sí, Pero que va a pero la hay algunos cárcel, que... claro, cadena perpetua o algo así, que también depende del país. Pero imagínate eso. Cuando una máquina tiene una decisión tan importante, Ujú. la gente es bastante susceptible y bastante. No creo que. No quiero que. ¿Qué te parece si le ponemos una nota al final? En plan de, el 10 sería, le afecta muchísimo, cámbiate a otra cosa. Hmm, Un cero es, tranquilo. Vale, disclaimer: lo que yo diga no va a misa. O igual sí. Igual sí. Lo legal me parece que igual sobre un 10 tiene un 5 un 6 porque sí que se puede asistir mucho al tema legal porque hay muchos documentos, muchas cosas que leer que también se van actualizando, Ujú, importante. Pero la decisión final yo creo que tiene que estar en una persona ujú. por el tema de ético, ¿no? De moral, ostras, una decisión que la tome una IA. En general va a ser un poco lo que voy a aplicar, ¿no? Si es una decisión súper importante que tiene un efecto súper real sobre los humanos, creo que una IA la decisión final no la debería tener. Claro, es un poco lo que hemos dicho antes del tema del color, por ejemplo, ¿no? De que al final siempre hay, en este caso, un colorista supervisando, pero al final siempre tiene que haber un juez humano supervisando, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ¿qué impacto tiene que el color sea, que el color de la imagen sea un poco más cálido? Pues tiene algo, pero evidentemente No al no existe nivel, una policía al color, como no a decimos nivel siempre. legal, no a nivel médico. Claro. Entonces, Ujú, por ejemplo, en mi trabajo nosotros asistimos a tema médico. Es una ujú. asistencia y no veo, vamos, ni de lejos que se automatice completamente y que una IA o sea, actúe de médico a pacientes. Entonces vamos con ese tema. Bueno, hemos dicho que de derecho un 5 un 6, 5 ¿no? 6 médico incluso te diría 4. Es que, Claro, pero también hay como, supongo, perfiles como el tuyo, que a lo mejor vais a medicina, estáis ligados a medicina, pero no sois medicina a lo mejor, mm, ¿no? Vamos a dejar ese aparte porque realmente es informática, ¿no? Entonces, medicina un 4, ¿crees tú? Porque al fin y al cabo un cirujano y demás siempre tiene que haber, claro, supongo. es médico y te estoy hablando de más un médico, pues, por ejemplo, de familia, ¿no? Que es Ujú. más, ¿sabes? Una radiología, por ejemplo, también, ¿no? O algo Claro, del pero por estilo. ejemplo, ahí sí que una cirugía lo veo muy lejos, ¿no? Es un proceso súper complejo como para dejarlo totalmente en una máquina. Bueno, pero eso lo vimos hace poco. Es un meme este en internet recurrente, pero es, hicieron cirugía en una uva. ¿Lo has visto alguna vez? ¿No? Como que demostraron una máquina que era tan precisa que podía hacer cirugía en una uva, ¿no? Se quedó con un meme de han hecho cirugía en una uva. ¿Sabes? Como Ostras. antes que conmigo, que llevo 3 meses esperando, la hacen en la uva. Claro, pero ¿qué impacto tiene que una máquina se equivoque? Igual que lo de los coches. Ujú, claro. ¿Qué Ujú. impacto tiene de que, yo qué sé, te haga una operación a corazón abierto y, ups, se ha equivocado? Entonces, hemos dicho que me hicieron 4. ¿Crees que aún falta bastante? Sí que a lo mejor, como lo que hemos dicho, un proceso como... Ujú, Como en medicina hay tantos ámbitos, claro. depende del ámbito, pero sí. Rollo, digamos, trato humano, como hemos dicho, médico de familia, cirujano, aún tardará muchísimo seguramente, Ujú. pero rollo a lo mejor alguien, es lo que hemos dicho, una radiología, por ejemplo, a lo mejor una cámara en el futuro más avanzada. Igual tampoco, ¿verdad? Yo creo que el tema Ahora radiología, mismo una radio, ¿sabes? Una radiología sí, pues te la hace una máquina, pero claro. es el humano el que la pone y todo el rollo. Al fin y al cabo, Es es una persona haciendo lo bastante mismo, ¿no? automatizable, sí, se podría automatizar bastante. Ujú. Pero lo que digo, todo lo que también sea, o sea, técnicamente es complejo
actuar en el mundo real. Entonces, Ujú. todo lo que sea coger al paciente y automáticamente saber que tiene la pierna mal en no sé qué sitio, y tiene que mirarle a ver cómo tiene los huesos y qué zona y todo el rollo, todo ese proceso lo veo complejo que Ujú. se automatice en los 5, 10 o 15 años incluso. Vale, entonces medicina de momento se salva, Poquito, vamos a quiero decir. decir. Sí. Vamos ahora a otros más complejos. Tema audiovisual, tema Mm, cámaras, tema edición después en postproducción, tema guionistas, incluso que en Hollywood ha habido un montón de revueltas por eso últimamente. No estoy mm, seguro de si es por la IA exactamente, pero creo que tiene que ver, porque creo que muchos guiones hoy en día parten de IA y a lo mejor te hacían falta 30 guionistas, vamos a decir, ujú. te hacen falta 10. Y creo que hubo una revuelta muy grande por esto. Entonces, tema audiovisual en general. Vamos a ir un poquito más a lo general para no tardar aquí 10 minutos en cada punto, pero tema audiovisual, por ejemplo, ¿qué nota le pones? Lo digo, no toméis mi nota como algo, pero es cierto que como ahora todo gira más en torno al tema audiovisual, es probable que se pueda automatizar muchas partes del proceso creativo. Siempre digo que la parte del qué hacer es muy importante, Ujú. pero yo diría que igual estamos en un 7, 7 y medio, ¿eh? Incluso un 8 a lo mejor, ¿eh? Igual incluso un 8, iba a decir un 8. Sí, Le has puesto el pero 8 por miedo a la repercusión de la gente, ¿no? no, porque tampoco quiero que la gente se desanime. Claro. Y es posible incluso, quizás, que gente que se dedica al diseño pueda entrenar a una IA. O sea, ayudar a entrenar a una IA, Hay porque un debate fuerte con eso, ¿eh? Porque sé que hay gente que lo hace, sí, pero luego está, por cada uno que lo hace hay 15, te estás claro, diciendo, ¿qué haces? hubo una revuelta con lo que te dije del eulogio, Ujú. de que la gente empezó a poner creo que es, no sé, no me acuerdo de la plataforma, empezó a poner un símbolo de una IA, o sea, AI Ujú. y un tachado. Como saben que está utilizando sus proyectos, Claro. que también los han hecho público, depende de la plataforma, ya de forma Ujú. automática, o sea, esa plataforma es pública, entonces puede utilizarlo, no hay ningún problema. Hay ciertos artistas que no publican Esto es sus... como ludismo, ¿no? De romper máquinas y demás, ¿no? Pero digital, en cierta forma, ¿no? De decir, no me cogéis los datos aquí, por más que queráis, ¿no? Tema de privacidad también es una movida muy gorda, Ujú. ya tanto en audiovisual como... Y como- yo voy a ser un poco optimista con esto. Ujú. Yo creo que llegará un momento en el que, y no lo veo tampoco tan, no creo que ocurrirá muy tarde, pero es el tema de que todo lo que esté hecho con una IA de forma, digamos, bastante evidente o demás, creo que las IAs generativas, por ejemplo, creo que llegará un momento en el que se dirá que no se puede utilizar para fines comerciales, simplemente. Mm. Supongo que es Tema, complicado de claro, rastrear y tal. el tema legal llegará y dirá, vale, esto no funciona, eso no vale, sí, pero claro, ¿cómo dices que lo... Claro, ahí es el O problema. sea, lo que es muy evidente, vale, pero lo que no es tan evidente, como has dicho tú, que tu madre Ujú. se equivocó con... Sí, con un robot en China que, vamos, que cantaba que flipas. Ya, Pero lo que te digo, que el ojo humano, además, bueno, también como nos estamos criando exacto. con esto, es más probable que seamos más capaces de detectarlo, pero... Sí, Es pero que... igualmente, a lo mejor tú y yo que nos gusta el tema del audiovisual, tenemos un ojo muy desarrollado, alguien que está todo el día viendo el derecho canónico, por ejemplo, pues no ha visto, o no se da cuenta simplemente. Es como que el Ujú. ojo no lo tiene tan entrenado, sin más. Entonces, un 8 hemos dicho, vamos a subir al 8 para el clickbait. 7,5. 7,5. Voy a poner un 8 Tú pon un 8. en el título igualmente. Pero un 8 sólido. Yo creo que esta es a lo mejor de las que más le van a afectar, honestamente. Sí, para mí también es lo que más revuelo se le está dando, es lo que más estamos viendo. Lo que he dicho antes, el tema audiovisual es lo más vistoso. Ujú. Luego, otras áreas como por ejemplo informática, un poquito en general, tanto web a lo mejor como programación un poquito en general. Te diría incluso también 7,8, ¿eh? Ujú. Todo lo que sea, digamos, muy digital Claro, está condenado a ser IAizado, por así un decirlo. poco. De momento lo que te he dicho es una herramienta y es avanzar o acelerar el proceso, pero no sé hasta qué punto mañana será. Quiero hacer una aplicación, yo qué sé, una aplicación, un álbum de fotos, una aplicación de álbum de fotos Ujú. súper simple. Seguramente no lo vayas a hacer porque todas las grandes te desbancan, pero y te pregunta la IA, quiero que me digas detalles de tu aplicación, porque no te voy a poner a hacer lo que tú... Te quiero Ujú. preguntar, quiero interactuar contigo. Ya hay IAs que más o menos interactúan contigo para hacer un código base medio genérico, medio simple, medio Ujú. tal. Eso además tampoco es nuevo, según tengo entendido. Hay como, según yo de informática sé lo justo, ¿vale? Pero como que hay programas de computación, no, de programación, de nodos, en el sentido de que tienen como bases de nodos de preajustes, por así decirlo, de programación, y los vas conectando, digamos, y al fin y al cabo lo que hace la IA es hacer ese proceso un poco automáticamente, ¿no? Todo eso, eh,
lo veo en algún momento de que tú le digas, sí, quiero hacer una aplicación, te pregunte, vale, ¿cómo la quieres? No, te haga todas las preguntas, te la cree. Y el que luego tú puedas editarla. Y cuando tú, una aplicación no es un archivo de texto y ya está, no, hay un montón de cosas. Entonces que puedas editar toda la infraestructura de la aplicación, porque hay cosas en la nube, cosas en bases de datos, todo eso editarlo con prompts, lo veo complejo, súper complejo técnicamente, pero lo veo posible. De hecho, ChatGPT es un poco así en realidad ahora, ¿no? Sí, pero ChatGPT no está conectado con nada. Ahora mismo tú hablas con eso y yo cojo código y se lo pego. Digo, ¿me lo puedes hacer mejor? Por decir algo. Pero tú le dices a ChatGPT hoy en día, quiero esta función para tal en este lenguaje, por ejemplo. Y yo sé que es que te hace Sí, una sí. base a lo mejor para Sí, al sí, 100%. te lo traduce, no te lo traduciría perfecto, tendrás que probarlo, igual no funciona, a veces no Ujú, funciona. Se le ha olvidado X cosa, pero de ahí a eso. Sí que es cierto que la IA ahora mismo, lo que es la arquitectura, ujú. yo creo que está llegando a sus límites, ¿vale? O ¿En qué sea, sentido? que hace falta más innovación para poder llegar a los escenarios de los que estoy hablando. No lo Ujú, veo. A ver, muchas veces es conectar nodos, cosas, ujú. con cosas, ¿sabes? Conectar la base de datos con tu ChatGPT. Vale, para quien no sepa lo que es un nodo, una definición rapidita. Bueno, nodo, digamos. Claro, no quiero hablar de Es nodos un bloque de como información, por así decirlo, ¿no? conectar cosas con cosas. Es Vale. decir, ChatGPT o tu IA con, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de Google Docs Ujú, o del Gmail. Conectar las cosas con la IA. Si tú conectas la base de datos, tú conectas la nube o toda tu infraestructura de código, la conectas con tu IA y le puedes consultar y que te cambie cosas, pues ahí no hace falta tampoco. Ahora mismo, como está la IA ahora, podría llegar hasta cierto punto a estar bien. Pasa que tienes que hacer un montón de pruebas para que lo que estés cambiando no sea súper grave o no sea súper. Pero que veo ahora mismo que estamos muy lejos de. O sea, que estamos con la arquitectura que se inventó en 2018-2019. ujú. Que se llaman Tampoco hace tanto en realidad, ¿eh? Claro, o sea, no hace tanto, es verdad, es que claro, Ujú, vivimos en un día a día. Pero que o sea, llevamos arrastrando esa arquitectura y es simplemente echarle más datos, echarle más cómputo, ujú. más tarjetas gráficas, pum, pum, pum. Está funcionando de momento, pero yo creo que tiene un- Una curva que se va a aplanar, por así decirlo, sí, ¿no? que va a hacer falta una innovación aún mayor. Vale, y ya para concluir entonces, primero de todo, gracias por venir, lo más importante. Sí, claro. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Tienes algún perfil en redes sociales? ¿Tienes algún canal de YouTube? ¿Algún ¿Te imaginas Instagram? que te digo que no tengo Claro, redes que sociales? puede pasar, ¿eh? Que hay gente, por ejemplo, que Instagram no lo utilizo, por ejemplo. Me refiero que cada cual tiene sus redes sociales. Entonces, ¿o algún sitio donde te encontremos en general? Eh, por desgracia para mí quizás estoy en todos los lados. Entonces estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en todos los lados. Instagram sí que lo utilizo bastante, o sea, y además también tengo un perfil así como más de fotografía que tengo asociado a ese, que no subo mucho, pero subo algo. Y bueno, las redes sociales. Y bueno, también, sí, igual sí puedo mencionar el proyecto que estamos haciendo mis colegas y yo, que es un juego de cartas digital online que va con cartas hechas por IA, por inteligencia artificial. Y bueno, ya no voy a explicar cómo funciona, pero es Ujú, muy divertido y está muy guay porque es 5 o 10 minutos que tienes con tus colegas, lo abres, lo juegas y sigues hablando, haciendo tus cosas, es ujú. muy social también. Sí, como típico juego de jugar en un bar o lo que sea, Sí, ¿no? sí, sí. O Ujú, por ejemplo, si ves un streamer de un videojuego que está jugándose un LOL de 40 minutos la partida, ujú. juega un poquito y sigue Para jugando al relajarse y juego. tal, ¿no? Claro, claro. Ujú. Muchas veces juegan a juegos de estos de como el de dibujar o a ver qué, ¿sabes? Ese tipo de juegos. Y es divertido porque, yo qué sé, son imágenes en las que tienes que decir tú algo, ¿no? Entonces ves la imagen y dices, venga, voy a poner mi colega el otro día, después de tomarse 2 gin tonics, Ujú. tirado en el suelo. Y cosas así, ¿El ¿sabes? juego está abierto ya o todavía no? Se puede utilizar, estamos desarrollándolo, pero está ahí arriba. ¿Cómo se llama? Se llama Gexit. Gexit. Sí. Vale, lo ponemos aquí abajo en un titulito, porque si no va a ser complicado. Y nada, Unai, lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias por venir, de verdad, como siempre. Bueno, como siempre no, porque es la única vez que ha venido. pero, pero bueno, se ha entendido, es lo importante. Bueno, chicos, primer episodio de haberlo sabido. Muchísimas gracias por todo. Soy Rafael Bernabéu para el programa y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Y cortinilla de Antena 3 y Continúa musiquilla de para los Antena documentos, 3. además, ¿sabes? Lo típico de cuando acaba el